Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra, a través de la cábala y la psicología transpersonal. Comenzamos. El complejo de Jonás. ¿Cómo inicia la historia de Jonás en este libro bíblico? Pues bien, dice: el Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero dispuesto a huir a Tarsis, lejos del Señor. Jonás 1, versículo 1 al 3. Aun cuando el Creador sabía de lo que había en el interior de Jonás, se le revela y le pide profetizar en una ciudad que en aquel entonces era de las más grandes y peligrosas, debido a la conducta de las personas. Sin embargo, Jonás decide no hacer la voluntad de Dios y huye de su responsabilidad, negándose a cumplir con su plan de salvación. Es decir, Jonás estaba llamado a ser un trabajador de la luz y tuvo miedo de ese llamado, reduciendo su nivel y peleando con el Creador, en medio de todos los milagros que éste hacía para él. ¿Sí? Aquí hay un vínculo estrecho con nuestra vida personal. Precisamente esa es la misma forma de actuar que tenemos nosotros en nuestro diario vivir. A esto la psicología transpersonal se le llama complejo de Jonás. ¿En qué consiste? Se refiere a esa inclinación que denota la negación a realizar plenamente las propias capacidades. Así como Jonás eludió las responsabilidades inherentes a las de profeta, muchas personas evitan la responsabilidad debido a que temen utilizar sus capacidades hasta el límite que les permiten sus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos miedo de realizar nuestras responsabilidades? La persona prefiere la seguridad que proporciona el plantearse metas mediocres, renunciando a responder a las necesidades de su alma, que les exige que se extiendan al límite de sus capacidades. Dentro nuestro hay una voz. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Dentro nuestro hay una voz que nos dice que nos estamos poniendo un zapato muy chiquito, que es otra la medida adecuada, pero preferimos no atender esa voz porque es más fácil sufrir que cambiar. Es mucho más fácil. Es más fácil estar cómodo, seguir pequeños. Crecer nos asusta. Salir de nuestros límites es peligroso. Por lo tanto, cerramos nuestros oídos internos y seguimos por la vida sin realizarnos en el ser, desde nuestro interior. El complejo de Jonás es algo que hemos vivido mucho tiempo, pero que gracias a los grandes cambios que nos trajo la pandemia desde el 2020, hemos sido obligados a salir de nuestra zona tibia, porque a eso se le llama tibieza. Así como Jonás, en el instante de embarcarse, se vio en medio de una gran tormenta, es decir, cuando él estaba huyendo, lo estaba esperando una gran tormenta en el mar.
debido a que no quiso escuchar la voz de Dios, a la voz de su interior. La misma vida lo va obligando a obedecer ese llamado, porque nuestra presencia aquí en la tierra no se debe a cuestiones materiales, sino que esas cuestiones materiales, esas cosas a las que les hemos dado tanto valor, son solo medios para lograr nuestro objetivo primordial, ese objetivo al que nosotros hemos venido como humanidad. Y eso aplica tanto a nivel individual como colectivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Mejorar nuestra vida, trabajar en nosotros, ser felices, preparar nuestro camino de retorno a nuestra casa, que no es esta tierra, nuestra casa no es esta tierra, que hemos venido a habitarla y hemos venido a merecerla, pero para nosotros merecer nuestro pedazo de tierra ya donde estábamos. Entonces nos llega a atrapar esa cuestión materialista, esa cuestión evasiva de las cosas, y decidimos no atender el llamado de nuestra voz interna, de nuestro creador, de nuestra divinidad, que nos dice: hey, tú no eres este cuerpo se te ha dado para que tú puedas realizar tu trabajo aquí, tu trabajo de refinamiento espiritual, para que puedas venir a ayudar a otros, para que puedas venir a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Hay tantas cosas y resulta que nos agarramos de esa materialidad y nos olvidamos de nuestro objetivo, que es sublime, que es extraordinario. Entonces, si hay muchas tormentas en nuestra vida, es porque el Creador nos está llamando a salir de esa vida menor, de esa vida diluida, de esa vida sin sentido a la que nos hemos aferrado durante tanto tiempo. Esa vida menor, chiquita, que hemos elegido porque nos da miedo crecer, ser mejores personas. No queremos escuchar esa voz interna que nos dice que no estamos siendo congruentes, que nuestra vida no se reduce a levantarnos en la mañana, desayunar, ir a trabajar, volver y dormir para que al día siguiente hagamos lo mismo. No, nuestra presencia aquí obedece a algo mucho más elevado, a un propósito supremo. Este cuerpo físico, como ya lo mencioné, se nos ha dado con el objetivo de hacer ese trabajo que nos saque de nuestros límites. Arriesguémonos, hagamos lo que nos da miedo, porque no hay otro método para ser grandes, personas exitosas, plenas y felices. No hay otro método. Hay que hacer eso que nos da miedo, porque si no lo hacemos jamás vamos a vencer ese miedo, a realizarlo. Entonces la historia de Jonás es una historia que nos habla de una historia de superación personal, como la parte inicial de nuestro proceso de superación personal. Porque Jonás era muy rebelde. Vivía en las dicotomías, en las polaridades, vivía en la dualidad, precisamente así como vivimos nosotros. Cuando no comprendemos cuál es el significado de las cosas que pasan, por qué y para qué nos pasa lo que nos pasa, cuál es el propósito de la vida, entonces nos sumergimos en esas polaridades y renegamos de Dios y no nos gusta lo que sucede, no nos gusta el transcurso de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acuerdo a nuestro propósito de vida. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no vivir acorde a ese llamado de nuestra alma? La principal manifestación de no vivir de acuerdo a las necesidades o al llamado de nuestra alma es la enfermedad. Es la enfermedad. Quiere decir que todo el mundo, la mayoría de las personas no están viviendo de acuerdo a su llamado de alma. Así es. Por eso estamos tan enfermos. Por eso es que hay tanto dolor físico. Porque no estamos realmente haciendo caso de ese llamado interior que nos dice
Ey, deja de vivir de esa manera, haz el cambio que necesitas. Hay un gran potencial dentro de ti, realízalo, se te ha dado para eso. Entonces, el complejo de Jonás, pues es algo que fue utilizado, es un concepto inicialmente utilizado por Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo transpersonal estadounidense de origen judío que retoma esta historia bíblica y le pone el título de complejo de Jonás a esa actitud que tenemos las personas de evadir nuestra responsabilidad de vida. Esa inclinación que tenemos la gran mayoría de los seres humanos de no vivir de acuerdo a nuestras capacidades. De, por ejemplo, estar como estudiante universitario y solamente ir cumpliendo a medida que me lo va pidiendo los profesores, pero no ir más allá de esos límites. Hacer como que trabajo, hacer como que cuido a mi familia, hacer como que ayudo a los demás, vivir de manera mediocre. A eso se le llama, desde la psicología transpersonal, se le llama complejo de Jonás a todas esas características. Entonces, yo te invito a que hagas caso a esa voz interna, a todas esas ideas que tú tienes y que por miedo no les has dado consecuencia. Esa voz que todos los días taladra nuestro interior, que nos dice que dejemos ese trabajo que no nos aporta, pero que estamos ahí solamente por el salario, por el pago semanal o quincenal. Que le hagamos caso a esa idea emprendedora que sabes que es muy buena, pero que no quieres arriesgarte por miedo al fracaso. O al qué van a decir si no lo logras. Esos son bloqueos de nuestro propio, que nos pone nuestro propio ego, ¿sí? Para justificar nuestra mediocridad, nuestra pequeñez. Ahora bien, después de que Jonás se da cuenta de que todo lo que le pasa es porque no estaba obedeciendo a su voz interna, o Dios, como le quieres llamar, es porque por fin decide ir a Nínive a hacer ese trabajo de profeta. Fíjense bien, el trabajo de profeta en aquel tiempo era el máximo trabajo que podía tener una persona, o sea, no cualquiera era un profeta. Y sin embargo, el Creador le pide a Jonás que vaya y haga su trabajo para poder redimir al pueblo de Nínive, que estaba totalmente perdido. Era de máximo nivel ser profeta. Y él rehúye a su función de profeta. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado la vuelta a eso que tú sabes que tienes que hacer, pero que te da miedo hacerlo? Nosotros también creemos que huimos de ese llamado de nuestra alma, ¿sí? Que nos dice que vayamos más allá de los límites. Nosotros huimos de ese llamado. Entonces yo te invito a que calles esa voz interna. Esos son los enemigos internos que nosotros tenemos. Callemos definitivamente esa voz que nos dice que no podemos, porque no es verdad. Esas voces internas es el enemigo que está ahí precisamente para que lo venzas. No es verdad. Tú eres inteligente, somos capaces, eres una persona muy capacitada para hacer esa idea que tú tienes. No hagas caso a esa voz. No existe nada de eso. Es cuestión de ir por ello que sabemos que es lo que nos corresponde. Y esas voces negativas van a ser silenciadas automáticamente. Hay que ir más allá. Ese era el método del poeta Bukowski. Decía Bukowski. Cuando me decían, es que no debes de ir a hacer eso, entonces sé que lo tengo que ir a hacer. Esa valentía o esa determinación es la que necesitamos. Esa voz interna me está diciendo que yo no soy capaz, quiere decir que sí soy capaz. Esa voz interna me está diciendo que
nadie va a escuchar lo que yo tengo que decir. No es cierto, sí hay quien desea, quien necesita escuchar esto que estoy diciendo. Así que tú también aplícalo a tu vida porque te esperan grandes bendiciones del cielo que te van a ayudar a ti a superar tus límites. Yo necesitaba decirte esto, necesitaba compartirte esto, porque creo que hay muchísimas personas que necesitan escucharlo, necesitan